Seguimos en la bitácora, y es que el mundo moderno nos habla de desarrollo. El mundo moderno nos ha impuesto un mito del desarrollo. Estamos analizando este tema en la bitácora y quedamos a lo que sí me gustaría continuar, Rafael. Decíamos esas imposiciones, esas racionalidades que en realidad son irracionalidades que hace que la humanidad se esté autodestruyendo por sí misma. ¿Por qué? Porque estamos tratando de justificar a lo que nos destruye. Sí, ¿te acuerdas, por ejemplo, cuando citábamos a Charles Kindleberg y cuando nos hacía notar cómo los actores actúan en el mercado? Cuando dice, ¿no? Cada participante en el mercado, tratando de salvarse exclusivamente a sí mismo, colabora sin saberlo a que todos se arruinen. Entonces, lo que privilegia el mundo moderno y la economía del mundo moderno, el capitalismo, es el mercado, es el reino del mercado. Pero en el reino del mercado todos velan sus propios intereses. Entonces, siempre se dice hoy en día que hasta las iglesias manifiestan eso, ya haciendo el puente con el anterior programa. Todos reclaman que hay una pérdida de valores. Todos están conscientes de que hemos perdido los valores humanos. Todos estamos de acuerdo con eso. Las iglesias reclaman eso, las denominaciones religiosas reclaman la pérdida de los valores. Pero nadie pone en duda, ni siquiera las iglesias, los valores modernos. Por ejemplo, la propiedad privada, la libertad de contratos, el individualismo metafísico. Mucho del fundamentalismo gringo de las iglesias protestantes sostienen la salvación individual. Pero en un programa habíamos visto que la salvación individual es un despropósito. Incluso si revisamos Mateo 25, cuando el Señor se presenta en la resurrección, o sea, ¿a quiénes va a salvar? ¿A quiénes va a llamar hijos suyos? Dice, a quienes me hayan visitado en la cárcel, a quienes me hayan dado alimento cuando estaba hambriento, a quienes me hayan dado agua cuando estaba sediento, a quienes me hayan visitado cuando estaba preso. O sea, pone criterios de evaluación de cómo puede ser uno juzgado bueno, ser llamado hijo de Dios. O sea, no está diciendo quienes me hayan rezado 50 Padre Nuestros, 500 Ave Marías o 5000 credos. No, dice, quien me haya visitado en la cárcel, quien me haya dado de alimento, quien me haya dado alimento, quien haya calmado mi sed. Es decir, criterios materiales éticos. Entonces, esto quiere decir que la salvación es individual. Si quieres salvarte, tienes que salvar a los demás. Si quieres liberarte, tienes que liberar a los demás. Entonces, la única forma de salvación es comunitaria. Entonces, nadie pone en tela de juicio los valores pertinentes al mundo moderno. Y podemos resumir los valores pertinentes al mundo moderno en un valor que hace posible que los propios individuos, aunque estén en contra del capitalismo y de la modernidad, siguen evaluando su vida según este criterio y valor último del mundo moderno, el cálculo de utilidad propia o el cálculo de interés inmediato. El cálculo de utilidad propia y el cálculo de interés inmediato quiere decir que en última instancia la única forma de relación que tengo con mis semejantes es de puro interés, de puro cálculo instrumental. Entonces, cuando yo me muevo en este tipo de relación mercantil, instrumental con los demás, prácticamente estoy sosteniendo mi vida en algo insostenible, porque yo no puedo concebir que todos los demás estén conmigo por puro interés. Las relaciones, una sociedad del interés. Una Todas sociedad las del interés. relaciones que se dan en la sociedad, dentro de esta forma, dentro de este proyecto, dentro de este mundo, están relacionadas al interés o Pero por así interés. no puedes vivir. Por eso uno busca amigos, por eso uno busca un amor en su vida, porque sabe que sin amistades, sin amor, etcétera, no se puede vivir. Porque si todo fuera en efecto relaciones instrumentales, puro cálculo de utilidad propia, todos estaríamos al borde del suicidio, porque todos veríamos que nadie vale por sí mismo. Entonces, cuando nos movemos en este tipo de cálculo de utilidad propia o cálculo de interés inmediato, todos nos autodestruimos. Es decir, creemos, hoy en día, por ejemplo, la juventud no se compromete, no adquiere compromisos, porque cree que el amor no existe, cree que la amistad no existe. Pero aún creyendo eso, siempre es infeliz uno. Entonces, uno necesita de una relación intersubjetiva humana con el otro ser humano, la relación persona a persona, la relación cara a cara, pero el mundo moderno se encarga de
obstaculizar esto de todos los medios posibles y la tecnología se sirve para eso. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo un testimonio de una madre que empieza a cuestionarse el uso del celular, ¿no? Entonces, aquí podemos decir algo al respecto. Si tuviésemos ojos éticos, si tuviésemos una mirada moral, ninguno de nosotros se debería sentir orgulloso de tener un celular, porque la materia prima del celular es el coltán. Y para que empresas mundiales que manejan el negocio del celular, como Motorola, Ericsson, Sony, Nokia, etcétera, tengan acceso barato a la materia prima del celular llamada coltán, tienen que financiar guerras civiles en África, por ejemplo en el este del Congo, para que ellos tengan acceso barato a la materia prima del celular. Es decir, si tuviésemos ojos morales, veríamos sangre humana chorreando de todos nuestros celulares. Pero el problema, más allá de aquello, es el siguiente, que la velocidad, lo efímero de las relaciones comunicacionales que las redes sociales, por ejemplo, nos prometen, están haciendo perder la relación persona a persona, la relación cara a cara, que es fundamental para que crezcamos, no solamente en el nivel afectivo, sino hasta en el nivel espiritual, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos ha salido hace poco una encuesta en la cual la mayor parte de la gente, sobre todo jóvenes que tienen sus celulares, gastan 3/4 partes de su día revisando su celular. Sí, lo demás se vuelve algo aleatorio. Lo fundamental para ellos es el aparato. Es decir, ¿te acuerdas cuando hablamos de la relación fetichista? Cuando yo le otorgo poder a la cosa, le transfiero mi voluntad y yo me vacío de voluntad. Eso es lo que hoy en día el mundo moderno está logrando con la tecnología. Pero ahí surge, por ejemplo, lo que se dice, ningún extremo es bueno. Si tú le vas a dar ese poder y esa importancia a determinado objeto, a un celular que tienes ahí y que vas a desperdiciar esas 3/4 partes de tu tiempo, y si esta tecnología vas a utilizar, por ejemplo, para el famoso Rubin que te dice, estás en un mismo medio, estás compartiendo un almuerzo en la familia, pero no estás en el lugar, o sea, tienes una presencia física, sin embargo, estás conectado, estamos hablando de estar rompiendo esas relaciones cercanas que podríamos tener humanas. Pero si ese medio y esa tecnología te va a permitir acercarte con otra persona que está al otro lado y lo vas a utilizar como un instrumento, qué sé yo, que te permita comunicación. Ahora mucha gente se ha ido a España, Europa, a todos lados. Están volviendo por el tema de la crisis. Sin embargo, están en esa lógica. Sigue siendo fetichista. Haces bien esa acotación para señalar lo siguiente, y es una experiencia que testimonialmente la pudimos presenciar en México, porque cuando nos ponemos a pensar, todo lo que vestimos, todo lo que calzamos, lo que comemos, es decir, todas las herramientas que usamos, están chorreando sangre humana, porque son producto de la explotación, ¿no? Entonces el asunto es, ok, si fuéramos radicales, no tendríamos que usar nada para no alimentar el mundo de la explotación, ¿no? Entonces, en el Zapatur, en México, en Distrito Federal, cuando llegan el ejército zapatista al Zócalo, le hacen la pregunta porque la comandanta Ramona, una de las comandantas del ejército zapatista, hace este cuestionamiento. Y claro, nosotros, ¿no?, que vivimos en la ciudad, que tenemos estas comodidades, cuando se nos empieza a cuestionar el asunto es entonces, ¿cómo hago? Entonces le preguntaban a la comandanta Ramón, entonces comandanta, ¿tenemos que botar nuestras computadoras?, le dice. Digamos, ese es uno de los prejuicios también que alimenta a quienes están en contra de la descolonización. Piensan que los descolonizadores quieren acabar con todo y volver a la edad de piedra. Pero no es así, ¿no? Entonces la comandanta, sabia como es, les dice, no, el asunto no es tener algo, el asunto es para qué lo tienes. Entonces les decía, ¿tienes tu computadora para ver peladas o para estar jugando todo el rato? Si tienes tu computadora para eso, ni a ti te sirve. Pero si tienes tu computadora para liberar a tu pueblo, para acercarte más a otro ser humano, bienvenida a la computadora. Entonces, nosotros mismos podemos redimir hasta el contenido malo que poseen las mercancías, dotándoles de un uso que les lave el contenido nefasto que poseen. ¿Qué te decía? Depende qué utilidad le vas a dar. Así es. Y además depende también
¿Cómo? ¿Cómo haces o cómo tú puedes transferir ese poder a determinado objeto? ¿Lo vas a mal utilizar? ¿La tecnología es mala, es buena? Depende del fin. Entonces, La tecnología sí te ayuda en determinadas circunstancias. Marx, por ejemplo, cuando está haciendo la revisión de cómo la tecnología coadyuva a la explotación del ser humano, él ya se da cuenta del asunto, ¿no? Porque la primera rebelión de los obreros en Inglaterra era destruir las máquinas, porque pensaban que las máquinas eran sus enemigas, porque les privaban de trabajo. Entonces, la reacción es, hay que destruir a las máquinas. Entonces, Marx, que empieza a descubrir la lógica nefasta del capital, dice, en realidad las máquinas no son el capital, sino el asunto es el siguiente: la tecnología, cuando sirve a la acumulación de capital, esa tecnología es mala. Pero no quiere decir que la tecnología en sí sea mala, sino cuando la tecnología está subsumida, subordinada a las necesidades del capital, porque el capital es sangre humana coagulada, dice Marx, porque el capital es vida contenida que le ha privado a los seres humanos. Entonces dice, cuando la tecnología sirve a eso, esa tecnología es mala. Pero no quiere decir que la tecnología en sí sea mala. Por eso también se puede decir, ¿no? No todo dinero es bueno, hay dinero maldito. Por eso no es nomás recibir cualquier dinero. Siempre se escuchan las historias de que por haber ganado este premio de lotería o por haber conseguido este premio, etcétera, suceden desgracias en una familia, ¿no? Pero la cuestión es, ¿cómo soy capaz yo de redimir el contenido que contienen este tipo de mercancías privilegiadas en el mundo moderno? Es a partir de qué uso hago con él, qué fin le doy. En última instancia, eso quiere decir, ¿para qué sirve lo que yo tengo? Entonces aquí vamos a empezar a cuestionar el mito del desarrollo, porque el desarrollo, traducido como bienestar económico, se traduce en acumulación de bienes materiales. Pero en última instancia, ninguna acumulación de bien material produce la felicidad, porque en última instancia siempre te preguntas, ¿para qué tengo algo? Ese algo que le añado a la cosa, el para qué lo tengo, no lo da la cosa misma. Es un añadido que yo le doy, el valor subjetivo de la cosa. Y eso es un añadido humano. El para qué, la utilidad del uso, depende de cada uno. Así es. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo que tenemos para determinado objeto en ti? Depende de uno, lo decíamos. Hacemos una pausa en la bitácora y en instantes retornamos con más.